creativa e ingeniosa, se crearán las diferentes etapas que evidencian la aplicación de conocimiento adquirido al aplicar las diferentes leyes de Maxwell. En cada etapa, con ayuda de procedimientos complejos, se determinará cada ley con sus respectivos fenómenos eléctricos o magnéticos que lo caracterizan. La primera parte consta de un ascensor eléctrico, el cual es activado por una esfera metálica, el cual actúa como cierre del circuito. Un circuito eléctrico es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior. Para mantener permanentemente esta diferencia potencial, llamada también voltaje entre los extremos de un conductor, se necesita un dispositivo llamado generador. En nuestro caso utilizamos un adaptador de corriente alterna a corriente directa, en el cual tomará las cargas que llegan de un extremo y las impulse hasta el otro. La segunda parte de la máquina de Goldberg consta de un electroimán que es desactivado por una canica que lleva al ascensor del anterior paso, activando el motor casero por medio de una esfera metálica que es... En esta segunda parte, tanto como el motor casero como el electroimán, se cumple la cuarta ley de Maxwell, que es la ley de Ampère generalizada. Esta ley nos explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional de la corriente que recorre en ese contorno. Nuestro electroimán está formado por un núcleo de hierro, que está envuelto en un embobinado de cobre. En el alambre de cobre fluye una cantidad de cargas en cierta unidad de tiempo. A esto se le conoce como amperaje, que es un coulomb sobre segundo. Esto significa que en un conductor fluye una carga coulomb en cierta unidad de tiempo, segundos. La cantidad de carga fluyendo por dicho conductor de cobre me genera un campo magnético y gracias a las propiedades químicas del hierro, este se magnetiza creando de esta forma un electroimán. Cabe resaltar que el hierro tiene propiedades magnéticas y que entre mayor número de vueltas, mayor será el campo magnético generado por el amperaje que circula en el conductor. Con lo dicho anteriormente, esta ley también lo cumple con nuestro motor de corriente continua, que en sí son dos electroimanes unidos a un eje. El embobinado del primer y segundo electroimán tiene un inicio y un fin. Ahí es por donde se inicia el embobinado y termina el embobinado. Para que el motor funcione, tenemos que conectar el inicio del primer embobinado al fin del segundo embobinado. Cuando por estos electroimanes fluye un amperaje, quedan polarizados en diferentes sentidos. Uno del otro, al colocar un imán, la fuerza producida por el electroimán con respecto al imán produce un movimiento circular en el motor. En la tercera parte tenemos un cañón magnético. Este se activa ya que en el anterior paso el motor casero tiene una cuerda amarrada donde este empuja la esfera y activa el interruptor del cañón. En nuestro cañón magnético también se cumple esta ley, ya que en sí nuestro cañón magnético es un tubo que tiene un embobinado en cobre. Dentro del tubo hay 6 imanes de neodimio. Cuando fluye un amperaje en dicho embobinado se crea un campo magnético contrario al de los imanes expulsándolos fuera del tubo. Tanto como para la parte 4 y parte 5 se nos cumple la tercera ley de Maxwell, que es la ley de inducción de Faraday. Esta ley nos dice que al acercar un campo magnético o electromagnético a un conductor como el cobre, este produce un flujo de cargas por unidad de tiempo. A eso se le conoce como amperaje. Dicho amperaje puede ser mayor dependiendo del campo magnético producido. En la cuarta parte del proceso, este mismo cañón activa una bobina de Tesla, ya que sus extremos tienen contactos que actúan como cierre del circuito y esta la activa. Una bobina Tesla son transformadores resonantes con núcleo de aire, que genera muy altos voltajes en radiofrecuencias. La bobina alcanza una gran ganancia, transfiriendo energía de un circuito resonante a otro durante un número de ciclos. La bobina de Tesla enciende la lámpara, ya que la bobina, y si lo podemos llamar así, un condensador, la capacidad entre espiras en ella misma, forman lo que se llama un circuito resonante, que recibe energía de la pila por el embobinado de esta, que conduce corriente a través del transistor
que se interrumpe periódicamente. A esto se le llama un oscilador de relajación y la resistencia limita la corriente de la base del transistor, que da de no, esto podría destruirse. En esta quinta parte del proceso, el cañón magnético también activará simultáneamente un motor de corriente directa, el cual la transforma en corriente alterna, activando así un bombillo. Un transformador solo puede conducir corriente alterna, por lo que no podemos conectar una batería de corriente directa y esperar a que salgan los 120 o lo que queramos al otro lado. Es necesario convertir primero esos 12 voltios en 12 voltios de corriente alterna. La manera más sencilla de demostrar esto es conectando una batería al transformador por solo una fracción de segundo y obtendremos un pulso de corriente a la salida del transformador, pero no se sostiene. Si dejamos la batería conectada, al contrario, la batería se descarga y lo que se genera es un cortocircuito. Esto quiere decir que debemos conectar y desconectar la batería a gran velocidad para lograr obtener corriente alterna a la salida del transformador. Esto lo logramos gracias a un motor eléctrico en el cual hace esta misma función y nos transforma la corriente directa en corriente alterna, así encendiendo un bombillo. Se tiene una fotocelda conectada a un relé que se activa por presencia de luz y esta activa el generador de Van de Graaff. Cuando la bobina de Tesla ilumine la lámpara, este le dará paso a la activación de la fotocelda y el relé permitirá que se active el generador. El generador de Van de Graaff es nuestro sexto paso y con él queremos explicar la primera ley de Maxwell, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico. El campo eléctrico es la información que guarda el espacio sobre las cargas presentes en sus vecindades. Ejemplo, si tenemos dos cargas del mismo valor, el campo eléctrico va a ser divergente, ya que las dos cargas, al ser del mismo valor, se van a repeler. A continuación podemos observar en la imagen dicho comportamiento de las cargas, cómo se diverge su campo eléctrico. Si ambas cargas son de valores opuestos, van a converger, ya que la diferencia de cargas las atrae una a otra. A continuación observamos en la imagen dicho comportamiento de las cargas y cómo converge su campo eléctrico. Ya teniendo en cuenta el concepto de campo eléctrico y cómo se comportan sus cargas, podemos pasar a explicar el funcionamiento del generador de Van der Graaf. El generador de Van de Graaff es una máquina electrostática y nos permite experimentar el comportamiento de las cargas. El generador de Van de Graaff en principio se compone por un motor, una cinta transportadora, dos poleas, una de teflón y la otra de aluminio, un tubo de PVC, un domo de aluminio y una base que soporte la unión de todos estos elementos. El motor genera un movimiento circular que hace que la cinta de transmisión se mueva en las dos poleas produciendo fricción. Gracias a las propiedades químicas de los dos materiales en los que están hechas las poleas, teflón, aluminio, y con ayuda de la fricción producida por la cinta transmisora, se produce un intercambio de electrones que por medio de unas escobillas de cobre son absorbidas por el domo de aluminio, quedando con una carga negativa. Esto significa que tiene una mayor cantidad de electrones, el material quedando con un campo eléctrico muy fuerte. En esta última parte tenemos un vaso lleno de limadura de hierro, el cual se volteará cuando la fotocelda se active. Cuando el motor eléctrico se active y bote la limadura de hierro, en el suelo tenemos un imán. Ya cuando este bote la limadura de hierro, mostrará las líneas de campo. En nuestro último paso, damos a conocer la segunda ley de Maxwell, colocando encima del imán un papel blanco en el cual caía la limadura de hierro, formando unas líneas de campo magnético, encerrado o circular. Sabemos que el campo magnético no fluye sino circula. En esta parte de nuestro proyecto se puede evidenciar que la ley de Gauss para el campo magnético sí se cumple, pero no en todas las superficies.